Cuando hablamos de batallas en el país, es común que las primeras que se nos vengan a la cabeza son, no sé, la de Rivas, la de Santa Rosa y la Revolución del 48, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si les cuento que luego de la del 48, una guerra que ha pasado relativamente desapercibida, especialmente las nuevas generaciones, y nublada por completo por las sombras de la Revolución Civil? Les cuento. A ver, todos conocemos la historia de la Revolución, ¿o me equivoco? Para las elecciones presidenciales de 1948 hubo acusaciones de fraude electoral luego de que el Congreso Constitucional anulara las elecciones tras un incendio en el Colegio de Señoritas que consumió una gran parte del material electoral. Y si bien se había reportado que Otilio Ulate había ganado por 10,000 votos a Rafael Ángel Calderón Guardia, la decisión legislativa se mantuvo y, entre otras razones, llegó a provocar el estallido de la guerra civil. Y luego del levantamiento de las fuerzas figueristas y ulatistas, Calderón y sus aliados se vieron obligados a exiliarse a diferentes países, entre ellos Nicaragua, donde Calderón fue recibido por Anastasio Somoza. El poder se le transfirió a Otilio Ulate el 8 de noviembre de 1949, después de la creación de la Junta Fundadora de la Segunda República, y 4 años después, en 1953, José Figueres Ferrer asumió la presidencia luego de ser electo democráticamente. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué sucedió después de todo esto? ¿Qué pasó con Calderón? Y más importante aún, ¿se vivió una época de relativa paz o todo lo contrario? Y es acá donde comienza nuestra historia, con la llegada de Pepe Figueres al poder. Para responder una de las preguntas anteriores, sí, luego de la revolución, Costa Rica vive una época de relativa paz, con acelerado desarrollo económico y social, pero a la vez con un temor de que Figueres eliminaría alguna de las garantías sociales establecidas por Calderón. Y si bien las heridas de la revolución habían comenzado a sanar en la población general, aún existía mucho recelo y rabia por parte de los vencidos y los exiliados, especialmente en el norte, quienes, apoyados por Anastasio Somoza, comenzaron a planificar su regreso triunfal al país para liberarnos de Figueres. Básicamente, Calderón Guardia pensaba que podía derrocar fácilmente a Figueres por dos razones. Primero, que el ejército había sido abolido en 1949, por lo que no había fuerzas armadas. Y segundo, tenía la plena confianza de que el pueblo se iba a unir en contra de lo que él llamaba la dictadura figuerista. Y así comenzó. El 12 de enero de 1955, un grupo de rebeldes, entre ellos Miguel Ruiz Herrero, Carlos Larraín y Carlos Tinoco Castro, quienes salieron de San José, tomaron el edificio de resguardo en Villa Quesada. Y la toma de Villa Quesada en realidad no es cualquier casualidad. Esta está situada en un lugar estratégico que podía funcionar tanto como la punta de la lanza de la invasión, así como un aeropuerto local para recibir recursos, armamentos, refuerzo y alimentos de los aliados calderonistas. La idea era convertir este espacio en el bastión de la contrarrevolución liderada desde Nicaragua por Rafael Ángel Calderón Guardia y su hermano Francisco. Ahora, tampoco es que agarraron al país desprevenido. Desde el 8 de enero de 1955, el periódico La Nación había reportado que se tenían informes de la llegada de aviones y soldados venezolanos a Nicaragua como preparación a una inminente invasión del país. De hecho, el gobierno acudió a la OEA para denunciar el eventual ataque y pidió que se aplicara el Tratado de Río de Janeiro, que establece que en caso de un ataque exterior, los países miembros de la organización deben acudir a la ayuda del país atacado. Solicitud que, dicho sea de paso, fue aceptada. El asunto es que en esa primera denuncia solo se toma en cuenta a Somoza de Nicaragua y a Marco Pérez Jiménez, dictador de Venezuela, como patrocinadores de la invasión. Pero luego se reveló que Rafael Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana, así como Carlos Castillo, Armas de Guatemala y el gobierno de Honduras formaban parte del plan para derrocar a Figueres. La idea era sustituirlo por un gobierno provisionario integrado por, y para sorpresa a nadie, Rafael Ángel Calderón Guardia, su hermano Francisco, Mario Echandi y Fernando Castro Cervantes. Lo que Calderón no previó es que, a pesar de no tener fuerzas armadas, el gobierno aún contaba con la fuerza para repeler la invasión. Resulta y acontece que desde hacía meses el gobierno había comenzado a mover recursos dentro de la asamblea sin revelar para qué eran. Lo que pocos sabían es que ese dinero se estaba usando para rearmar la Guardia Civil, la Reserva y el resguardo fiscal. Y a eso hay que sumarle que Figueres fue electo de manera democrática, por lo que el grueso de la población no se iba a unir a la causa de Calderón de derrocar a un presidente constitucional que, dicho sea de paso, también contaba con una popularidad nunca antes vista. Entonces, volviendo a la toma de Villa Quesada, el comandante y veterano del 48, Frank Marshall, reunió al batallón de la Unión Cívica Revolucionaria, que para ese momento operaba como una fuerza paramilitar, y se abrió paso a lo largo de Ciudad Quesada hasta retomar Villa
Villa Quesada. Este fue el primer conflicto de una invasión que duró una semana y media entre el 11 y el 22 de enero de 1955. Algo impactante imaginarse es que durante esta invasión un avión, supuestamente venezolano, hasta que fue derribado por un arma antiaérea colocada sobre la antigua penitenciaria central, que hoy en día es el Museo de los Niños. Tras el rotundo fracaso de la primera etapa, las fuerzas invasoras que se estaban entrenando en Coyotepe, Nicaragua, estaban listas para dar inicio a la segunda fase, invasión directa del territorio nacional desde Nicaragua. En un discurso, Figueres denunció que la invasión era dirigida por Teodoro Picado hijo y el hijo de Somoza, Anastasio Tachito Somoza. Durante esta segunda fase, los combates se concentraron en Guanacaste, especialmente en La Cruz y Puerto Soleil, ya que el principal objetivo era tomar Nicoya. Y finalmente llegó la batalla decisiva entre el sábado 15 y el lunes 17 de enero en la infame e histórica hacienda de Santa Rosa, donde 99 años, 3 meses y 5 días antes se libró la batalla contra William Walker y los filibusteros. Una vez arrinconadas, las fuerzas invasoras en la hacienda huyen hacia Nicaragua. Y en ese momento entran en combate 4 aviones Mustang comprados a los Estados Unidos por el módico precio de $1, que atacaron las bases en La Cruz y El Amo, poniendo fin así a la invasión del 22 de enero de 1955. En cuanto a Rafael Ángel Calderón Guardia, si bien la Junta Fundadora de la Segunda República lo declaró traidor de la patria, él regresó pacíficamente al país en 1958, se convirtió en diputado para el gobierno de Mario Echandi y hasta buscó la presidencia en 1962. De hecho, se mantuvo como una figura influyente tanto en el ámbito social como el político hasta su muerte en 1970. Y el 17 de abril de 1974, la Asamblea Legislativa lo declaró benemérito de la patria por sus aportes al país, como la fundación de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, las garantías sociales y el Código de Trabajo. Y esto fue un pequeño resumen de lo que sucedió durante la invasión del 55, una invasión que por alguna razón se ha invisibilizado en las generaciones más recientes. Les recomendamos acompañar este video con las entrevistas a los veteranos de la Guerra Civil del 48 y que también participaron en la invasión. Ellos pues nos contaron un poco sobre su experiencia, andaron muchísimo más en los detalles. También les recordamos que en conmemoración del mes patrio colaboramos con la comunicadora audiovisual Melanie Mora para contarles sobre las curiosidades de Costa Rica que nadie preguntó, pero que todo el mundo debería saber. Y no queda de más recordarles que